Bueno, y estábamos hablando, ¿no?, de la matriz productiva del país. Y hablar de la matriz productiva del país en el marco de todo lo que nos pasa tiene que ver con el esfuerzo de lo que se denomina la inmigración, ¿no? Nuestros abuelos llegando a la Argentina, o nuestros bisabuelos en algunos casos, haciendo este país que hoy tenemos. Hay un libro muy interesante que lo escribió Débora Jusek y también Raúl Ricardes, que se llama Los inmigrantes y el progreso de la Argentina. Débora es especialista en derecho migratorio en Argentina y en Estados Unidos. Ella ha ayudado mucho y ayuda mucho justamente a lo que tiene que ver a las radicaciones, ¿no? Es especialista, tiene magíster en Derecho Internacional y especialista en el derecho, como se dice, migratorio, que es una materia muy específica. Y escribieron este libro en conjunto, como te digo, y me parece muy interesante. Miren, los muestro a la cámara para aquellos que nos están viendo a través del canal de YouTube, para poder hablar de esto, la migración y el progreso de la Argentina, ¿no? Hasta dónde la migración, digamos, los mandatos constitucionales que están justamente en nuestra Carta Magna se han cumplido, y me parece interesante el análisis. Hola Débora, buen día, Maximiliano Lecky te saluda, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la convocatoria y por difundir el libro que hemos escrito con mucho amor por este país. Bueno, contanos, Débora, cómo, obviamente sos especialista en lo que es derecho migratorio y me imagino que mucha de tu experiencia está volcada en este libro, ¿no? Sí, mira, la verdad es que el doctor Raúl Ricardes me convocó para escribir esta obra en virtud de un artículo que yo había escrito previamente que tenía que ver con, el título de ese artículo periodístico era La Argentina, un país que rechaza las inversiones. Y yo escribí en ese momento ese artículo porque recibía a extranjeros que tenían intenciones de venir a invertir en el país y no había un proceso migratorio adaptado para poder convocar a estos extranjeros que tenían estas intenciones, es decir, de generar fuentes de trabajo. Si bien la ley de migraciones contempla la radicación por inversión, lo cierto es que ninguno de los gobiernos han regulado en este sentido de una manera concreta para que esto sea efectivamente realizable. Entonces, a partir de ahí nace toda una investigación y parte de esa investigación es la que está establecida en esta obra. Es decir, la idea del preámbulo, esto de convocar a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, exacto, tenía que ver con convocar lo que nos faltaba, es decir, los extranjeros, además de poblar un país tan extenso como el que tenemos, eran convocados a los efectos de que traigan capital, tecnología, mano de obra, es decir, que pudieran colaborar con su esfuerzo al progreso del país. Sin embargo, este recurso no solamente que fue desperdiciado, sino que también se ha distorsionado un poco el motivo por el cual se convoca a los inmigrantes. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con poder promover una cultura de puertas abiertas, pero según las necesidades de nuestro país. Es decir, establecer qué es lo que necesitamos y de ahí poder convocar. Y tal vez hoy, pensándolo un poco más macro, estamos en una situación inversa, ¿no? Donde los capitales que por ahí no sobran en la Argentina se van y las ideas y, digamos, los intelectuales y la gente que se forma en el país, que sabe idiomas, también se va. Es complicado, ¿no? Es lamentable, porque el hecho de no tener una política migratoria, económica, destinada a impulsar el progreso del país, genera estas dos pérdidas elementales. Por un lado, las empresas argentinas y los argentinos buscamos otros destinos donde sí podamos progresar. Y por el otro lado, las que ya están instaladas aquí se van. O sea, muchos de los extranjeros que han venido a buscar un futuro mejor se están yendo o a su propio país de origen o a otros rumbos, porque la Argentina no satisface esas necesidades que son tan elementales y que todo ser humano tiene, ¿no? Uno busca progresar, busca estudiar, capacitarse para vivir una vida mejor.
y la Argentina no está cumpliendo esos objetivos. Por eso entendemos que con una política migratoria que convoque a los extranjeros, que convoque capitales para generar apertura, para generar mayor utilidad en el territorio nacional. Tenemos un territorio muy extenso y poco aprovechado. Tenemos todos los recursos naturales y no sabemos explotarlos. Por eso digo que la Argentina es un país rico mendigando plata al mundo. Es algo insólito que no se suele dar. Uh-huh. Y que se puede revertir con una política transparente, porque lo que pasa es que las multinacionales llegan al país, pero tienen que golpear la puerta de los despachos de los distintos gobiernos. Es decir, no hay un sistema público donde todos los ciudadanos podamos ver y todos los ciudadanos del mundo deseosos de contribuir al progreso del país puedan postularse. ¿Vos crees que las políticas públicas justamente no son transparentes o muchas veces los políticos no son los transparentes? Entonces, de alguna manera terminan generando este círculo vicioso que van pasando los años, van pasando los gobiernos y nadie, digamos, como le dan la tecla. Pero es fundamental lo que vos estás diciendo, tener leyes y tener políticas para que venga la inversión y que la inversión sea estable y que las reglas de juego sean estables, porque esa es otra cosa, Débora, o sea, la seguridad jurídica. Si vos venís con una regla y hay que ver en 4, en 5, en 6 años o en 10, si trajiste, no sé, 10 millones de dólares para invertir en una planta automotriz, ¿qué pasa? Bueno, todos esos factores juntos, digamos, porque mira, el tema es el siguiente. En primer lugar, la ley no está reglamentada en los artículos. La ley de migraciones 25.871 establece la erradicación por inversión, pero no está reglamentada. Es decir, uno de las residencias más importantes que se tienen que fomentar no está reglamentada. Así que imagínate la importancia que le dieron los distintos gobiernos a esto. Uh-huh. Por otra parte, es cierto que no hay seguridad jurídica, y esto va de la mano de la inestabilidad económica. Hace 5 o 6 años atrás, para que un extranjero obtenga una residencia por inversión, se le requería que aporte 1,5 millones de pesos argentinos. Uh-huh. 1 millón era, después se subió a 1,5 millones. ¿Cuánto significa en dólares? Nada. Nada. Hoy en día nada. No son ni 10.000 dólares. Exactamente. Vos para obtener una residencia temporaria en los Estados Unidos tenés que invertir 200.000, 250.000 dólares. Para acceder a una residencia permanente de 900.000 a 1,5 millones de dólares y crear fuentes de trabajo. Por eso nosotros hacemos la comparación que muchos nos critican diciendo que somos antipatrias. No. Todo lo contrario, estamos tomando modelos de referencia que han funcionado y que aquí tranquilamente se podrían aplicar. Pero por otra parte, lo insólito es que la persona que ingresa su capital para invertirlo en una actividad uh-huh. productiva o de servicios obtiene una residencia temporaria, que es la misma que obtiene un trabajador que contrata a ese extranjero. Con lo cual, imagínate que nosotros, cuando asesorábamos a extranjeros que querían invertir en el país, teníamos que colocarlos en calidad de empleados para uh-huh. que estén en mejores condiciones que la que pone como inversor, que la que obtiene como inversor. O sea, una paradoja absolutamente insólita. Por eso nosotros la propuesta que hacemos es que se le otorgue una residencia condicional, que una vez que el Estado corrobora que esa inversión se ha concretado, que ha contratado mano de obra local, recién ahí pueda obtener una residencia permanente, pero que puede obtener una residencia permanente, a diferencia de lo que actualmente podría lograr. Débora, hay una gran discusión también y muchas veces a nivel electoral se discute, o cuando vienen las elecciones justamente, que tiene que ver con la migración hacia la Argentina de los países limítrofes. Es decir, hay como un preconcepto que vienen a votar o que algunos vienen, se hacen ciudadanos argentinos y que cobran algún tipo de subsidio o algún tipo de beneficio y que eso lo terminan gastando en el otro país. Mucho pasa, se ha visto en algunos canales de televisión, en el caso del cruce entre Paraguay y Formosa o entre Bolivia y Jujuy.
¿Esto es real? ¿Tiene un dejo de realidad? ¿Has podido profundizar sobre estos datos? ¿O estamos hablando de una cuestión mediática que no tiene nada que ver con la realidad? Lo cierto es que sí que esas cosas pasan, porque vos pensás, si están, si tienen la doble ciudadanía, por decirlo de alguna manera, tienen derecho a votar. Es más, para las legislativas actuales, los residentes permanentes también pueden votar. Con lo cual, todo eso se da, es propenso a la manipulación política. Por eso yo digo que se debe fomentar la inmigración según las necesidades del país. Muchas veces se critica que los extranjeros vienen y gozan de nuestros recursos públicos, por ejemplo, educación pública, salud pública, y se van. Y esto es real, esto pasa. Y eso, la culpa no la tiene el extranjero, la tenemos nosotros, por varias razones. En primer lugar, porque no establecemos las condiciones para que los extranjeros se queden aquí y contribuyan con su esfuerzo al progreso del país. En segundo lugar, porque dejamos que nos utilicen. O sea, vienen acá, gozan de todos los recursos gratuitos que todos nosotros, contribuyentes, pagamos con nuestros impuestos para irse. Entonces, somos nosotros los culpables de esa distorsión. Pero por ahí para el que está escuchando no llega a interpretar lo que estás diciendo. Y es verdad, digamos, a mí me ha pasado cuando iba a la universidad que había muchísimos ciudadanos de países hermanos que venían y yo les preguntaba, pero ¿por qué vienen a la Argentina? Y era claro, porque yo no puedo pagar la universidad en mi país. Entonces me sale más barato ir a la Argentina que voy a la educación pública y lo que pago o lo que paga mi familia para sostenerme en este país me alcanza. Si tengo que ir a pagarlo allá, no puedo. Y eso es verdad, es un dato incontrastable, es de la realidad. Bueno, eso estaba pasando mucho anteriormente, ahora ya ni quieren venir a estudiar a la Argentina porque el peso está muy devaluado. Claro. Y además se necesita trabajar muchísimo para poder sostener incluso un alquiler, aunque no tengas que pagar la universidad. Pero eso es cierto lo que decís. Pero, por ejemplo, muchos extranjeros van a estudiar a otros países, pero tienen que pagar o tienen que contribuir de alguna manera. Este libro no aborda específicamente ese tema, sin embargo yo tengo una posición que es que una persona que se educa, por ejemplo, va a la Universidad de Buenos Aires a estudiar periodismo, por decirlo de alguna manera, bueno, muy bien, un par de horas debería dedicarle a la universidad o, no sé, algún taller o lo que fuera para retribuir de alguna manera eso que está recibiendo de manera gratuita. Puede ser una cooperadora que tenga que pagar o algún servicio que tenga que brindar mientras está estudiando la carrera. A mí me parece que pasa por gestionar de manera inteligente esta posibilidad, porque además cuando el extranjero viene al país y contribuye de alguna manera, aporta, se va a querer quedar. Y nosotros queremos que esa gente que se está capacitando se quede, porque va a ser de nuestro país algo más próspero. A ver, yo siempre digo que la idea es que todos quieran venir y ninguno de nosotros se quiera ir. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr, que seamos un país apetecible para todo el mundo donde todos quieran vivir. Exacto. Bueno, Débora, la verdad que es interesante haber charlado, reflexionado sobre estos conceptos, sobre todo para tratar de mejorar, digamos, la situación del país respecto a la inversión, respecto a los inmigrantes. Miren, se los vuelvo a mostrar acá para que los estén mirando a través del canal de YouTube. El libro, se los repito, se llama Los inmigrantes y el proceso de la Argentina, de Débora Jusek y de Raúl Ricardes. ¿Cuál es la editorial? Autores de Argentina. Autores de Argentina, buenísimo. Bueno, te agradezco muchísimo por estos minutos con Radio Sónica, te mando un abrazo grande y espero que nos volvamos a encontrar en charlas que tengan que ver con reflexión y el pensamiento y contar sobre las diferentes temáticas. Muchísimas gracias por la convocatoria, muy agradecida. Un abrazo muy grande. Débora Jusek, abogada, magíster en Derecho Internacional, especialista en Derecho Migratorio en la Argentina, y la verdad que es interesante hablar con ella, sobre todo también los temas migratorios, y las anécdotas. Vamos a tratar de charlar con ella antes que termine el año de otros temas también de actualidad.